¡Qué lugar tan hermoso! En esta biblioteca el tiempo se detiene y nos trae voces del pasado. Aquí podemos dialogar con Don Quijote, con Julio César, con Antígona, con Hamlet. O con Marco Polo. Vaya, curiosa edición de este libro del aventurero veneciano. No es tan hermosa, por supuesto, como la que yo ordené en mi scriptorium de Aviñón, ni tan importante, porque de aquella traducción al romance aragonés se vertió a todas las demás lenguas. Don Joan Fernández de Heredia. Fuisteis monje, guerrero, diplomático, hombre de cultura, al frente de ejércitos, embarcado en misiones de todo tipo, mecenas de artes y letras. Fuisteis un hombre muy, pero que muy poderoso, aunque vuestra cuna no fue tan alta. No. Yo fui nacido en un pequeño pueblecito, Munébrega, allá por el año del Señor de 1310. Y fui de familia de infanzones. Ahora bien, fueron ganando poder e influencia poco a poco, gracias sobre todo a mi hermano Blasco, que llegó a ser justicia de Aragón. Como segundón que erais, vuestros pasos fueron encaminados hacia la iglesia. Exacto. Desde muy tierna edad ya ingresé en la Orden de San Juan del Hospital. Y en aquella época, igualmente, los hospitalarios, como la Orden del Temple, la del Santo Sepulcro, trasladaron a muchos lugares el espíritu cruzado, con el cual habían sido fundadas en Tierra Santa. Y aquí en Aragón llegaron a ser importantes, imprescindibles y muy poderosas. Ahora bien, si cogemos la cruz y le damos la vuelta, tenemos una espada. Y también con la espada en la mano supe servir a nuestro rey, el señor rey Don Pedro, en todas las cuitas en las que hubo que enfrentarse con ambiciosos nobles del reino de Valencia o del reino de Aragón. El rey Pedro IV, el ceremonioso, confiaba en vuestras dotes para la diplomacia también. Sí, exacto, ciegamente. Me envió a Aviñón, donde estaba en aquel momento el Papa. Y este me asignó nuevos cargos en la orden. Llegué a ser castellán de Amposta, que era una especie de, por así decir, representante de la orden en la corona de Aragón. También traté de intermediar entre Francia e Inglaterra, que estaban enzarzadas en una lucha eterna. Y fui prior en Castilla, prior en Francia, gobernador en Aviñón, donde hice levantar unas formidables murallas dignas de toda admiración. Y finalmente fui nombrado gran maestre de la orden por el Papa Gregorio XI. Para entonces vos teníais ya más de 60 años. Sí, pero nunca me faltó el vigor, ¿no? Me enfrenté a los turcos y fui hecho preso en Grecia. Una vez rescatado, me refugié en la isla de Rodas, en la cual la orden tenía su sede. Y de ahí Aviñón, ciudad con gran alboroto a causa del cisma de la Iglesia de Occidente. No se puede imaginar lo que allí se lió, un papa en Roma, otro papa en Aviñón. Yo siempre estuve al lado de los papas de Aviñón, alejados de la viciada Roma. Y naturalmente ayudé cuanto pude a nuestro ilustre paisano, el pontífice aragonés de Illueca, don Pedro Martínez de Luna. Y bueno, no es por darme importancia, pero de no haber sido por mi apoyo económico, poco hubiera durado. No tuvisteis mucho tiempo de ver cómo siguió ese asunto, ya que dejasteis este mundo tan solo 2 años después de que el de Luna subiera al trono de San Pedro como Benedicto XIII. Sí. Y ya después, desde donde sea, después, tuve noticia de que probablemente le faltó un poco de mano izquierda y le sobró un poco de cabezonería. En aquella época turbulenta para la Iglesia, pues él nunca quiso renunciar a aquello a lo que pensaba que tenía derecho.
En fin, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo verdaderamente solo asistí al principio de su pontificado. Y hágase cargo de que en una época en la cual la esperanza de vida apenas superaba los 40 años, yo dupliqué con creces esa cifra. Cambiando de tema, vuestra labor como mecenas y como protector de artes y letras, como apoyo de empresas culturales, fue muy notable. Sí, de esta manera intenté compensar en mis últimos años los ardores guerreros, que ni siquiera en aquellos últimos años había conseguido mitigar. Así que en cuanto pude me rodeé de un equipo de traductores para trabajar sobre los textos clásicos, los griegos, los romanos, y así pudimos verter a la lengua romance algunos textos de Tucídides o de Plutarco, que se creían perdidos para siempre en Occidente. Las guerras del Peloponeso de Tucídides, las vidas paralelas de Plutarco. Una lengua romance que era... El aragonés, sí, la lengua aragonesa, que yo usé desde la cuna y que en aquella época era también lengua de cancillerías. Y desde aquel romance aragonés se prepararon traducciones a todo el resto de las lenguas, como esa de Marco Polo que tenía antes en sus manos. Todo un bestseller del siglo XIV. ¿Un? Bestseller. Bueno, ya podéis llamarlo como gustéis. La cuestión es que después me embarqué en otros asuntos, sí. Redacté, mejor dicho, hice redactar una gran crónica de España, así como una crónica de los conquistadores, en las cuales se repasaban las biografías y los hechos más importantes de los grandes héroes del pasado, Marco Antonio, Octavio Augusto, Tiberio, Atila, Gengis Khan, Carlomagno, Jaime I, el Conquistador. Sí. Vida intensa la vuestra, aunque los votos de pobreza y de castidad quedaron un poquito al margen. Culpable. 4 hijos dieron cauce a mi linaje, que habría de ser de los más importantes en los siglos posteriores. Pero claro, mis muchas obligaciones me exigían, me demandaban también un cierto reposo y tal vez alguna discreta y placentera evasión, aunque siempre con la intención de servir mejor a Dios después. A vuestra muerte volvisteis a Aragón, a Caspe. Sí, así es. Fui llevado al convento sanjuanista de esa hermosa ciudad y depositado en un magnífico sepulcro de mármol. Que fue destruido siglos después, durante la Guerra Civil, por milicianos anarquistas. Sí. Cuando la injusticia, la pobreza y la desesperación se cogen de la mano con la ignorancia, el resultado es la barbarie. Lamento los hechos que condujeron a aquel atropello, pero no puedo condenar a quien sufre de obcecación. Algo de mi espíritu cristiano permanece en este reposo eterno. Bueno, vuestro legado no se perdió del todo. Parte de la producción del Scriptorium la adquirió el Marqués de Santillana, en Castilla. También una parte fue a parar a la biblioteca del Papa Luna. Y tras muchos avatares, gran parte pasó a la Biblioteca del Escorial. Y hoy día muchos investigadores publican estudios. Es una hermosa manera de sobrevivir, ¿no le parece? En fin, amigo, le dejo entre sus libros.